¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión, plataforma digital especializada en la difusión de contenidos de inversión y financiación. El fondo Global Allocation ha cerrado el primer semestre de este año 2022 complejo y lleno de dudas, con la mayor revalorización de su segmento. Una revalorización cercana al 45%. Se trata de un fondo encuadrado en la categoría de fondos globales, cuya depositaria es Renta 4 y su gestor, Luis Bononato, que hoy nos acompaña en Tiempo de Inversión. Luis, un placer saludarte. Gracias por atender a Tiempo de Inversión. Muy buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarme a esta entrevista. Casi un 45% en el primer semestre. Vamos a poner los datos actualizados a la fecha correcta, prácticamente un 45%, pero he leído que has logrado para tus partícipes el 481 de rentabilidad en los últimos 10 años. ¿Esto es así? Bueno, actualizado esta mañana estamos en este año ya 58. 58%. Sí. En el semestre. Bueno, en el semestre, en el año, con estos bien, días de julio. Bien, desde enero a julio. Y efectivamente sí, en 10 años, que es lo que más satisfacción nos da, poder decir que llevamos, pues estamos de fondos nacionales en primer lugar, con 481 acumulado. De esta mañana he visto las cifras en la base de datos de V2. Y es un fondo que en este momento está entre los primeros de España, pero también entre los primeros del mundo, dentro de esta categoría. Sí, bueno, o sea, en España realmente estamos primero básicamente pues en el año, a un año, a 3 y a 10. A 5 años estamos segundos. Hay un fondo de tecnología que, bueno, pues ha sido el segmento que mejor se ha comportado este último tiempo, que bueno, está cerca al nuestro también. Pero efectivamente, bueno, en la base de datos que he estado mirando es un poco complicado porque hay algún ETF apalancado, cosas de este estilo, hay muchas clases y no te sabría decir, pero entre los 5 primeros, a un año, a 3 y a 10, sí, seguramente estemos, sí. Oye, ¿cómo consigues, Luis, esta rentabilidad? Es decir, ¿dónde invierte el fondo? ¿Cuáles son sus coberturas? ¿Cómo lo has posicionado para alcanzar esta rentabilidad a lo largo de este último lustro, de estos últimos 10 años? Pero también en particular en este primer semestre de 2022, que es un semestre, o en lo que llevamos de año, de este 22, que es un año complejo, complicado, como lo han sido otros pasados. Sí, ha habido algunos cuantos. Siempre, todos los años son complejos. Es una cosa que siempre lo decimos todos, Sí. uy, es muy difícil. En general, es verdad que pasa. Acertar el futuro es una cosa bastante complicada, vamos. Pero bueno, nuestro fondo es un poco, digamos, para que se pueda comprender, es una filosofía value, Sí. pero en vez de aplicarla a acciones, la aplicamos a activos o clases de activos. Es decir, lo que buscamos es cuál es el activo que tiene mayor valor en cada momento del ciclo económico. Para eso pues usamos un análisis mucho más parecido a lo que sería un fondo global macro, es decir, pues vemos qué es lo que está pasando en la economía, qué es lo que podemos esperar y determinamos cuáles son los activos que tienen más sentido o que tienen menor riesgo y mayor beneficio potencial para ese momento del ciclo. Es pues, un poco lo mismo que hacen los fondos value, solo que en vez de discriminando por acciones, puesto que no tenemos un departamento complejo de análisis de acciones, las acciones las utilizamos como otro activo más, aunque solemos utilizar más índices, en todo caso sectoriales, o los índices Eurostock, el S&P, el Nasdaq, etc. En este escenario, Luis, ¿cómo posicionas el fondo? ¿Qué activos incorporas no solo en lo que llevamos de este
ejercicio, sino también a lo largo de estos últimos años, que han sido años complicados en fin, el COVID y ahora con todas las dudas que está generando, pues probablemente las políticas monetarias de los bancos centrales, etcétera. ¿Qué hay en el fondo que te diferencia para conseguir esta rentabilidad? Bueno, efectivamente, como dices, hemos estado condicionados enormemente por las políticas de los bancos centrales desde hace ya más de 10 años. Esto ha dificultado muchísimo el saber cuál era el valor exacto de los activos y, de hecho, pues ha producido una serie de burbujas, especialmente la deuda pública y tipos de interés, bueno, pues como no se había visto, es decir, con tipos incluso negativos. Y bueno, pues durante este tiempo hemos estado posicionados al inicio, teníamos tipos de interés muy altos, especialmente en algunos activos muy seguros como cédulas hipotecarias y algunos otros activos de crédito vinculados a temas inmobiliarios de muchísima calidad. Que estuvieron pues, muy presentes en nuestra cartera, igualmente con renta variable, hasta, digamos, 2016-2017, donde ya se empezó a poner las cosas más complejas, en cuanto que la burbuja de los tipos de interés era algo que dominaba en toda la formación de precios de los activos y que hacía muy difícil pues, saber si la renta variable vale más o vale menos. Nosotros, como te decía, somos un fondo value y entendemos sobre todo muy bien lo que es la relación de los tipos de interés y en especial con el resto de activos. Es decir, los tipos de interés si suben, pues lógicamente el valor actual de los flujos de los dividendos que se van a cobrar de unas acciones pues son menores. Es decir, pues las acciones pues suelen bajar si los tipos de interés suben. Obviamente los bonos, por supuesto, si los tipos de interés suben, también van a bajar, ¿no? Bueno, hace ya unos 3 años encontramos una forma, digamos, de posicionarnos a esperar que porque estas políticas monetarias fracasaran de alguna manera por el efecto de la inflación que lógicamente iban a generar. Encontramos, bueno, ocurrió el COVID, que nos retrasó un poco, porque ya antes del COVID, es decir, son estas posiciones que están dando fruto ahora, son de hace 3 años, quizás. Bueno, algo menos. Pero bueno, sí, ya antes del COVID veíamos que iba a venir un efecto de inflacionario por tema de energía, pues bueno, mano de obra y en general el efecto monetario de la impresión desmedida de billetes, de dinero que habían llevado a cabo los bancos centrales. Como así ha sucedido, con un retraso obviamente grande, ¿no? Y un efecto quizá incluso contrario, pero también que ha potenciado y que nos reforzaba más en nuestro criterio al haber hecho los bancos centrales, digamos, esta política todavía más fuerte debido al COVID, ¿no? Con lo cual, pues bueno, estamos viendo los efectos y lo que veíamos era que venía un periodo inflacionista, que la inflación iba a repuntar claramente y que la única cobertura o lógica que teníamos, aparte hay algunos activos que se pueden tener, como bonos ligados a inflación, etcétera, pero encontramos una forma de tener coberturas sobre la subida de tipos en el largo plazo. Estamos hablando que los tipos a largo plazo, en concreto, pues a 50 años, que es donde teníamos estas posiciones más claramente de cobertura cogidas, estaban a tipos cercanos al cero. Y bueno, pues digamos, vendiendo a tipos de interés incluso negativos, opciones que nos comprometían a coger estos riesgos, conseguimos una cobertura, un apalancamiento muy fuerte, que lo que intentamos hacer en el fondo es operaciones que nos den el mínimo pérdida y máximo beneficio en caso de que vayan bien. En este caso, pues conseguíamos pues, un perfil que nos daba pues, apenas riesgo de sufrir pérdidas y, sin embargo, pues un potencial de revaluación muy alto como está sucediendo.
Este efecto, pues ya el año pasado empezamos a verlo. De hecho, pues hicimos también un año relativamente bueno. Y bueno, pues este año con más fuerza aún, ¿no? Cuando ya pues, bueno, los datos de inflación parece que se están saliendo de madre y los bancos centrales han tenido que parar. De hecho, pues, el más reticente, como siempre, BCE, ahora ya en junio, ha paralizado las compras de deuda pública y bueno, pues con ello han sufrido por básicamente todos los activos. Es decir, la burbuja, por supuesto, mayor estaba concentrada en los activos de renta fija y renta fija de gobiernos, que es lo que estaba comprando el Banco Central, pero esta burbuja lo que ha hecho ha sido que al no haber retornos en este mercado, el más importante, que es el final de renta fija, pues se ha trasladado también en muchos casos a otros activos de riesgo que hemos visto incluso pues, con burbujas como las, no sé, criptomonedas, por ejemplo, Sí. que difícilmente yo creo que hubiéramos visto algo similar sin el efecto de los bancos centrales también, ¿no? Luis, bueno, en este escenario y con esta filosofía y estrategia de inversión, ¿qué escenario manejáis para el fondo y escenario de mercado, pero sobre todo para el fondo? Porque sí, es una estrategia distinta a las que estamos habituados a los mercados nunca van en línea recta y de hecho estábamos esperando un momento que encontramos hace pues, quizá un mes, en el cual pues ya estos tipos de interés habían tocado el 2%, parece que es mucho, pero en realidad tipos a 50 años al 2%, con inflaciones del 8 o del 9%, pues hombre, realmente siguen sin tener sentido, ¿no? Sin embargo, pues estamos viéndole un poco las orejas a una posible recesión. Es verdad que estamos viendo cifras de inventarios subiendo con mucha velocidad en Estados Unidos, que bueno, pues por un retroceso en la demanda debido a las condiciones financieras pues más exigentes o tipos de interés más altos, tanto en algunos sectores como la vivienda también. Se está viendo ya en Estados Unidos un retroceso de la demanda. Y bueno, como te decía, estos inventarios es posible que terminen saliendo al mercado a precios de descuento, que esto tenga un efecto beneficioso un poco para la inflación en los próximos meses, es verdad, pero diría, igual que decían los bancos centrales, que esto va a ser transitorio. O sea, esto sí que va a ser transitorio, no lo que había antes, sino ahora esta mejora que vamos a observar posiblemente, que estemos tocando los picos de inflación, si no este mes, el siguiente. Transitoriamente vamos a ver unas cifras de inflación algo mejores, pero ya los efectos de segunda ronda se ven claramente en los salarios, las negociaciones salariales, etcétera, y difícilmente vamos a ver cifras cercanas siquiera al 2%, que son los objetivos de los bancos centrales, ni al 3 ni al 4% tampoco, y es posible que ni al 5%, así como así, ¿no? O sea, digamos que ya están por encima las negociaciones salariales en Estados Unidos y, bueno, y en muchos otros países como Alemania estamos viendo una presión alta. Obviamente esto junto con las presiones que sigue habiendo en el sector de la energía y otros cuellos de botella derivados de todo este, pues bueno, pandemia, guerra, etcétera. El escenario. Sí, bueno, pues hacen igualmente que veamos que esto va a seguir. Sin embargo, pues para protegernos un poco, este mes hemos reconvertido la estrategia en una estrategia más direccional y para eso hemos comprado pues, algunos bonos de muy largo plazo. Pues bonos, por ejemplo, de Austria a 100 años, hemos comprado bastante. Estos bonos funcionan parecido a una opción, es decir, hay poco que perder y mucho que ganar. Para hacerte una idea, estos bonos con los tipos del año pasado estaban a precios de 230 sí. Y hemos conseguido pues, comprar a precios de 80. Es decir, sí, pues de 80 también pueden bajar, pero la potencial de subida es muchísimo mayor. Es lo que se denomina convexity en un activo. Y lo que estudiamos mucho es qué convexity tiene nuestra cartera para tratar de combinarlo con otros convexities
que al final pues hagan que nos podamos beneficiar de cualquier escenario, si es posible, claro. Luis, ¿cómo se puede hacer uno partícipe del fondo? Porque claro, estamos hablando de rentabilidades, estamos explicando un poco la filosofía y la estrategia que habéis seguido a lo largo de estos últimos años, en fin, el rebalanceo o los cambios que estáis ejecutando prácticamente en estos momentos, y puede haber muchos espectadores o seguidores de la plataforma que en un momento determinado digan, bueno, yo quiero formar parte o quiero ser partícipe de la gestión y del fondo de Luis. ¿Cómo se acerca a vosotros? ¿Dónde lo puede encontrar? ¿O cómo en fin, resolver esa duda? Sí, la comercialización de fondos en España, de fondos españoles, de fondos extranjeros no hay problemas, pero para fondos españoles pues hay bastantes problemas de poderlos comprar si no es a través de la digamos, de la misma gestora, en este caso Renta 4, en cuyo caso, pues bueno, pues por vía web el fondo está accesible y no hay ningún problema. Tenemos una pequeña solución también, porque dentro de los activos, pues uno de los clientes antiguos que tenía, que iba invirtiendo, como le suelo yo aconsejar a todos los clientes que hagan, poco a poco, para que así nunca pierdan y estén siempre contentos. Bueno, pues para que no se pongan nerviosos, Luis, para que de bueno, repente... porque a fin de cuentas lo que nosotros tratamos además en esta gestión es de llevar la parte que una persona puede tener en riesgo, es decir, un poco el equivalente de la bolsa, solo que, bueno, pues puede ser que no sea exactamente en bolsa en ese momento en el activo que estemos, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el objetivo de tener la parte de riesgo, lo que tendríamos en bolsa, pero gestionando lo mejor que la bolsa en el largo plazo. Bueno, nos estabas contando cómo acceder como fondo español. Tenemos también otra vía de acceso que es una SICAV que se llama Remellán Global Allocation, que esta se puede contratar directamente del MAP y replica la estrategia aproximadamente, es decir, nunca se puede hacer exacto, o sea, y de hecho pues va un poquito mejor este año. Es Remellán. Remellán Global Allocation también. Global Allocation a través de BME, para entendernos. Sí, a través de bolsa se puede contratar directamente y digamos desde cualquier entidad financiera, vamos, como una operación de bolsa normal. Este fondo está ya cerca de los 500 partícipes además, o sea, está SICAV, con lo cual esperamos que en breve pueda ser también traspasable. Y aunque no es la vía más lógica de comercialización, pues, también puede servir, digamos, para... Sí, te aporta un valor. Sí. Luis, un verdadero placer que te hayas acercado hasta Tiempo de Inversión, que nos hayas contado la evolución del fondo, la filosofía, la estrategia que iniciasteis pues, poco antes del COVID y con una visión distinta, diferente a lo que suele ser habitual en la gestión de los fondos más tradicionales. Gracias por el trabajo, un abrazo fuerte y buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros.